En el día de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Venciendo el mal con el bien. Como subtítulo, porque tenía en mi cabeza más de un título, puse la respuesta sobrenatural a los que nos hacen la guerra. La respuesta sobrenatural a los que nos hacen la guerra. ¿A cuántos han visto cómo alguien se le ha levantado haciéndole la guerra? Gloria a Dios. Corría el año de 1938 y se casaba un hombre llamado Richard Umbra en Rumanía. Se casaba con su esposa llamada Sabina. Él, hijo de judíos, había sido formado en ese ambiente. Pocos tiempo después de su matrimonio conocieron a Cristo. Alguien le presentó al Señor, le predicó el evangelio de salvación. Recibieron a Cristo, pero en ese momento desconocía Richard y Sabina lo que iba a ser su vida. Él era un políglota, hablaba 9 idiomas, un hombre sumamente culto, corredor de bolsa de valores, y tenía una vida bastante cómoda, estable. Al llegar a Cristo, precisamente convertirse al cristianismo, su mundo cambiaría completamente. En el año 1945, la Unión Soviética ocupa la parte este de Europa y Rumanía pasa a ser un país más dentro de la órbita de países de la Unión Soviética. El comunismo había llegado a su país. Él había conocido a Cristo, había crecido, había sido ordenado como pastor, como ministro de la Iglesia Reformada. En el 1948 comenzó un cerco hacia todo el cristianismo y toda manifestación de fe de parte del gobierno de facto que estaba allí gobernando. Richard y Sabina son perseguidos, son apresados, y los próximos 14 años de la vida de Richard se la pasaría entre torturas y en la cárcel. Los primeros 4 o 5 años le pusieron confinamiento en una cárcel, no junto a otros hombres, sino en una cárcel totalmente solitaria. Le arrancaron su Biblia y su único método para poder tener comunión con su Dios era a través de la oración. Le prohibieron leer la Biblia, le prohibieron orar. Toda su espalda fue lacerada a golpes. Su esposa tuvo 3 años en la cárcel y luego la liberaron, pero él lo colocaron durante 14 años en 2 periodos de trabajo forzosos. La historia de este hombre que fundaría la Voz de los Mártires es una historia de estoicismo por causa de su unión con Jesucristo. Estando él orando, su carcelero, que también le golpeaba, le decía: olvida a tu Dios, abandona tu fe, renuncia a tu Dios, únete al comunismo. Y él no lo hacía. Y de verlo tanto orar una y otra vez, el carcelero le dijo: pero ¿qué tanto tú oras? ¿A que tú le hablas a tu Dios? Y él le dijo: yo estoy orando por ti. Desde que llegué a esta cárcel no he hecho otra cosa que orar por ti, para que tu corazón de piedra sea convertido en un corazón de carne. Y él se ganó su carcelero para Cristo. Con esa introducción quiero abrir todo este mensaje de venciendo el mal con el bien. En todos nosotros hay un sentido de justicia. Un sentido de justicia interpretado de manera imperfecta por causa del pecado. Pero de manera natural los seres humanos procuramos
que el mal sea correcta y proporcionalmente sancionado, castigado. Y así mismo procuramos que el bien sea recompensado. Tanto así que en las películas preferimos que los buenos ganen y los malos pierdan. Y de alguna manera, si los malos se la salen con la suya, como que la película no nos gustó tanto. Y decimos, bueno, por ahí viene una segunda parte, porque eso no se puede quedar así. La venganza es un tema tan recurrente en el cine. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que a mí me encantan las películas. Yo soy un amante del cine y me encantan las películas de acción, no tanto a mi esposa, pero lo soportan por causa de su amor a mí. Y los productores de Hollywood saben que la venganza de alguna manera engancha a uno, porque cuando hay venganza por causa del agravio gratuito conferido por otro a un inocente, apela a nuestros instintos más básicos como seres humanos, y nosotros nos enganchamos con el que también va a hacer venganza frente al malo. Y cuando el malo es castigado, uno como que siente como un alivio, como que dice, ay sí, se lo merece, sí, tenías que podrirte, sí, malvado animal, peste. Decía Alfred Hitchcock que la venganza es dulce y no engorda. Ahora bien, ¿qué enseña las Escrituras sobre la venganza? Te pido que vayamos, por favor, a Romanos capítulo 12, en los versículos del 17 al 21. La Biblia dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este pasaje de manera obligatoria nos retrotrae al Sermón del Monte, a las palabras de Cristo dadas en el Sermón del Monte, precisamente en Mateo capítulo 5, en los versículos del 43 y 45. Vean la similitud de las palabras, donde Cristo dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es interesante que muchos teólogos le llaman a esta porción de Pablo de Romanos 12 el sermón del monte de Pablo, o la aplicación del sermón del monte. El apóstol el apóstol Pedro habla claro de las vicisitudes, de los padecimientos que todo cristiano genuino en algún momento de su vida en la tierra va a padecer. Lo dice Primera de Pedro capítulo 4, en los versículos del 12 al 14, lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de ellos Él es blasfemado, pero de vosotros es glorificado. El mundo impío se opone a Jesús, aborrece a Jesús y sus enseñanzas. Y porque no tiene a Jesús físicamente para agredir, ¿sabe a quién va a agredir verbalmente, físicamente? A los que tenemos el Espíritu de Cristo, a los que nos llamamos y somos auténticamente creyentes. La gama de maltrato que un cristiano puede recibir aquí en la tierra es bien amplia. Está en la imaginación del que comete agravio contra nosotros. Nosotros los cristianos vamos a recibir insultos gratuitos, aislamiento, bullying o acoso, pérdida de privilegios en la escuela o el trabajo, seremos desconsiderados, tendremos pérdida de oportunidades laborales, tendremos pérdida de promociones que no las merecemos, pero que por ser creyente y tener un testimonio, pues vamos a ser lacerados y pudiera llegar inclusive a ser perseguidos y al martirio en algunos casos, dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. La pregunta fundamental es, ¿cómo nosotros, creyentes del siglo XXI, debemos y estamos llamados a reaccionar frente a tanta hostilidad, tanta oposición, tanta enemistad de parte del mundo caído? La primera exhortación, y estamos frente a un gran filete, y ustedes saben que las carnes buenas y gruesas, sabrosas, no se pueden comer de un solo bocado porque vamos a atragantarnos. Entonces vamos a diseminar este filete en 4 grandes porciones. La primera porción tiene que ver con una exhortación, que tiene que ver con nunca devolver mal por mal. Romanos capítulo 12, versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto que nos están pidiendo está totalmente contrario al espíritu natural, a lo que nos sale de manera natural. La única manera de hacer lo que la Escritura nos ordena es asido y en total dependencia del Espíritu Santo, porque de manera natural las ganas que nosotros tenemos es el que nos ha agredido hacerle un arreglo dental. El problema de nosotros es que somos orgullosos y nos sentimos muy mal cuando alguien, sobre todo en público, nos ha ofendido. En lo profundo de nuestro ser queremos castigar a alguien y que esa persona sepa que nos hizo mal. Porque esa va a saber quién soy yo. Los Jiménez, los Martínez, no nos quedamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15 dice, mirad que nunca pague a otro, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Qué quiere decir? Nunca debemos de pagar, reaccionar dando mal por mal. La retaliación o venganza tiene una amplia manera de ejecutarse. Y nosotros los seres humanos, incluyendo los cristianos, sabemos hacerle ver, con una expresión muy dominicana, en la bajadita nos vemos.
Esa expresión quiere decir, yo te voy a esperar en el momento. Ahora te saliste con la tuya. Pero ¿acaso esa es una reacción bíblica? ¿Una reacción de alguien que tiene el Espíritu de Cristo? Los seres humanos somos muy creativos a la hora de vengarnos. Veamos algunas maneras muy comunes que tal vez usted, que tal vez yo mismo, hemos utilizado a lo largo de nuestra existencia, aún después de ser creyentes. Hemos caído por causa de alguien que nos ha hecho daño en insultos, en ironías, en silencios incómodos, en palabras monosílabas. No, bueno. ¿Y qué tú tienes? Nada. ¿Y qué te pasa? Nada. ¿Tú sabes? Ese tú sabes significa, tú sabes lo que hiciste. Las miradas asesinas. Yo sé que aquí las mujeres son santas, puras, pero en la iglesia donde yo vengo algunas hermanas cortaban los ojos. Y ese cortado de ojo estaba lleno de ira contenida. Las muecas de desprecio que le pasa por el lado y que tú sientes en la espalda como que alguien te está mirando. El chisme, la murmuración. La gente en su deseo de venganza, de hacerle bien algo al otro, es capaz de golpear a otra persona. Es capaz de alarle los moños. ¿Pero acaso es una reacción de un verdadero cristiano? Desear en lo más profundo de nuestro corazón que al otro se lo come el tigre, se lo come el tigre, se lo come el tigre. Desear que al otro le vaya mal. Este mensaje nos debe de llevar a todos, incluyendo el pastor que le predica, a pedirle perdón a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí hemos cometido pecados con alguien en nuestra mente, en nuestro corazón o con nuestras acciones respecto a alguien que nosotros entendemos que nos hizo algo. Pero la palabra de Dios nos dice: nunca os venguéis, nunca paguemos mal por mal. Y es un mandato divino. Y tengo que reconocer que es muy fácil decirlo y a veces muy difícil aplicarlo. Para poder actuar diferente debemos de ir a la cruz del Calvario. Debemos de entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, en donde nosotros, siendo pecadores que constantemente ofendemos a Dios, cualquier ofensa que nos hayan hecho a nosotros es mínima contra las miles y miles de ofensas que hemos hecho, que estamos haciendo y que seguiremos haciendo contra un Dios trino y santo. El Evangelio de Cristo nos ha enseñado que nunca existe un ser humano que peque contra ti, contra mí, cuyo pecado sea más grande que el que nosotros cometemos contra nuestro Dios. Nosotros, antes de ser creyentes, éramos impíos, pecadores, enemigos de Dios, y aún así Dios decidió amarnos. Decidió dar la vida de su Hijo en rescate por nosotros. Casos que vemos de la vida diaria. Imagínate de casos de gente que al día de hoy, o recientemente, o hace un tiempo, se cogieron contigo en el trabajo, en el área del estudio, un compañero de estudio, un profesor, un jefe. O vemos otro ejemplo de alguien que pudiera estar viviendo una situación al tiempo de hoy
donde alguien ha hablado mal de ti a tus espaldas y ha dañado tu reputación. Y esto te ha dolido, ¿por qué? Porque precisamente la persona que está ahora hablando mal de ti, la persona que te está haciendo la guerra, es una persona a la cual tú le has hecho mucho bien. Ahí cuando se trata de alguien al cual tú lo has tratado bien, cuando alguien que tú le has hecho mucho bien, pues el dolor es mayor, es como una daga caliente clavada en el corazón. Yo esperaba de cualquiera, pero de esa jamás. Asimismo le clavamos una daga caliente a nuestro Dios en su corazón cuando pecamos contra Él y contra su palabra. Si Dios nos diera, hermano, lo que merecemos, lo que realmente merecemos, nosotros que somos malvados, pecadores, nuestra vida aquí fuera un infierno. Aquí en la tierra y fuera un infierno también en la eternidad. Lo segundo que vemos es que debemos aprender a descansar en la justicia de Dios. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La apelación es, no muevas un dedo, déjalo a mí. La venganza no es mala en sí mismo, no tiene un apelativo a maldad o bondad, dependiendo de quién genera el castigo. A nosotros se nos tiene prohibido el vengarnos, pero no está prohibido el que Dios sea nuestro vengador, que sea Él que ponga las cosas en su lugar. Lo que está mal y prohibido es que nosotros tomemos venganza por nosotros mismos, en nuestras manos. Él quiere que le dejemos eso a Él. ¿Y qué significa dejarle eso a Él? Dejarlo a Él, no hacer nada. Y hay alguien, incluyendo tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu amigo, te dirá, pero tú no vas a hacer nada. Mira, yo lo cojo y lo ahorco. Pero no, nosotros portamos un espíritu superior, el espíritu de Cristo, y a su nombre. El Señor dice, mía es la venganza. Significa, mía es, ese no es tu rol. Si me tienes a mí como tu Señor y suficiente Salvador, ese es un rol mío. Tu rol es creer. Tu rol como creyente es esperar en mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí, porque el rol de ser vengativo de lo justo es un rol mío. Tú no eres Dios. Tú no tienes todos los argumentos. Tú no ves todas las aristas, tú no has visto todo el rollo, tú no conoces ni la motivación ni el trasfondo del que te hizo lo que te hizo, pero Dios tiene todas las pruebas documentales. Mía es la venganza significa, ese es mi rol, no el tuyo en el reino. Cuando damos rienda suelta a la amargura y al resentimiento y al deseo de venganza, ¿sabe lo que estamos diciendo? Estamos pisando el camino de la incredulidad. Incredulidad porque no creemos que Dios puede vengarnos. Porque tenemos que ayudar. No, Dios, mira, en esta partecita yo te voy a ayudar. Yo le voy a dar un yaguazo a ese hombre. Te voy a ayudar. No ayude a Dios. Si te metes, lo dañas. Dile al que está a tu lado, no lo dañes. Deja a Dios. Cuando actuamos y no dejamos a Dios, no le estamos creyendo que verdaderamente Él puede ser nuestro justiciero. Él ha dicho que Él se encargará en persona de poner las cosas en su lugar. El problema es que nosotros nos queremos encargar personalmente de ese asunto. No se lo queremos dejar a Dios. No. Ay, no, ahí Dios lo perdona. Ay, no. Pero la Biblia es
Descansemos confiadamente en la justicia de Dios, no en la de los hombres. Pensemos en la vida de Jesús, el cual perdonó a sus enemigos. Si alguien tenía razón de estar desilusionado, de estar traicionado, de sentirse traicionado y amargado, ese era Jesús. Pero cómo reaccionó, dice Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 22 al 23, el cual no hizo pecados, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomienda tu causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuánto debemos perdonar las ofensas del que nos agravia? Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22, se nos dice la regla de oro. Cuando se hablaba de algo que tenía que hacerse muchas veces, los judíos tenían un argot y era 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que hacer esa tarea? 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que ir al río? 70 veces 7. Eso es como decir, para siempre. No dejes de contar. No pierdas tu tiempo contando. Mateo 18, 21 al 22 nos dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los hijos de Caín, de donde viene esa expresión, 70 veces 7, no tienen espíritu de perdón, pero nosotros no somos conforme al espíritu de Caín, nosotros somos conforme al espíritu de Cristo y a su nombre. En tercer lugar, el tercer bloque que quiero diseccionar es: este texto nos llama a ser totalmente proactivos en hacerle bien a aquel que particularmente nos ha hecho mal. En el colegio, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en el seno de la familia. La suegra, Dios bendiga a la suegra, la cuñada, o quien te ha hecho mal. No paguéis, dice Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. La idea es delante de los ojos de aquellos que precisamente te han hecho mal. El versículo Romanos 12, 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale una dorca, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando tú ves a tu enemigo pasando trabajo, aquel que habló precisamente, el que se cogió contigo en el barrio, el que se cogió contigo en el trabajo y la esté pasando re mal, no te regocijes en tu tripa. Ahora sí, coge, muere, maldito, desgraciado, así te quería ver, así mi Dios es justiciero. Eso no es el espíritu de Cristo. Si lo ves mal y ya pasando hambre, llévale de comer. Pero sin exprimirle el limón, por favor, en la herida. Te traje comida, tú que fuiste tan malvada, oíste. Si hace así, lo dañaste. Lo dañaste. ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar en el corazón, que la bondad gane a la maldad. Que sea esa persona que reflexionando a sus adentros diga: wow, yo que le hice tanto daño a esa mujer, yo que le hice tanto daño a ese hombre, y mira cómo me paga, dándome tanta bondad, tanto bien, tanta ayuda. Dale un aplauso al querido. Es
interesante que habla ahí una expresión, ascuas de fuego. Primero, nuestra ayuda tiene que ser intencional, perseguir a esa chismosa que me ha acabado, que me tiene mi testimonio en el suelo, a esa la voy a ayudar. Es de manera intencional, es perseguir, hacer bien a esa mala malvada, a esa la voy a ayudar. Ay Dios, ¿qué es esto? Hermanos, el que haya ascuas de fuego se refiere a carbones encendidos. Y cuando una persona lee eso, dice, viene la justicia de Dios y le voy a llevar la cabeza. No. Eso lo que significa es que esas ascuas de fuego le van a alumbrar el entendimiento, de tal manera que en el día de la visitación reflexione y traiga un arrepentimiento en su manera en cómo te maltrató, y como tú, en vez de buscar venganza, lo que hace es vencer el mal con el bien, lleno de bondad, de amor, de entrega, de ayuda. Quien desee solo devolver mal por mal, no ha entendido el Evangelio de Cristo. No ha entendido de qué se trata ser cristiano. No ha entendido el espíritu que porta. La metodología de Dios para vencer el mal es siempre hacer el bien. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y sabe cómo se traduce en otras palabras? Vencer es dominar. Domina el mal con el bien, es la idea. Es interesante que no queda solo 15 minutos, pero le quiero decir esta ilustración que es un testimonio de hace más de 30 años que escuché de la iglesia de Grace Community Church. Había un señor, un hermano, que era un anciano de esa iglesia. ¿Sabe que un anciano tiene un estatus de pastor asociado o miembro del cuerpo pastoral de una iglesia? Y tenía un hijo, un solo hijo, y este único hijo se estaba preparando para ser pastor, para entrar en el ministerio de la predicación. Estaba en su senior year, le llaman los americanos, en el año de graduarse, de salir. Estaba de vacación y fue a visitar a su padre. Estando en el supermercado, se encuentran con una persona visiblemente llena de ira, de confusión, bajo los efectos de la droga y del alcohol, que estaba blandiendo un arma a una cajera. El muchacho de 19, 20 años se le acerca a la muchacha y le dice, oye, al asaltante, y le dice, oye, al que estaba amenazando a la cajera, oye, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tu vida no tiene que ser esa. Tu vida no es lo que hasta ahora tú has pensado. Dios quiere transformar tu vida. Dios te ama. Y el hombre le gritaba, ¡cállate! Y él le decía, oye, quiero que solamente entienda esto. Cristo te ama y murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo te ama. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¡Cállate! Y así, blandiendo su arma, se le zafó un tiro, se lo pega en el pecho, el muchacho muere inmediatamente. Capturan al asesino. El padre entierra, sepulta a su hijo, su único hijo. Su hijo que se estaba preparando precisamente para la obra del ministerio. Dio su vida predicando la palabra. El individuo cae en una gran depresión, el anciano de esa iglesia, porque se le murió su hijo, su único hijo. De manera tan... Muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a Dios? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no te llevaste a mí? ¿Por qué a él? Preguntas que le asaltan a cualquiera que esté en una desgracia similar. Los padres no nacimos para ver a nuestros hijos partir primero que nosotros. Estando en oración, tenía
algunos meses que no iba ni siquiera a la iglesia, totalmente deprimida. El Espíritu Santo le ministró, le visitó. Y él en su testimonio dice que el Espíritu Santo le puso en su corazón esta palabra: ve donde el asesino de tu hijo y dile que yo le amo. Y digo, Señor, tú sabes lo que tú me estás pidiendo. Tú sabes lo que tú me estás pidiendo. Yo fui a la corte y vi cuando lo sentenciaron a 30 años. Yo quiero que vayas y le hables de mi amor. Se bañó, se cambió, fue a la cárcel, pidió una cita. El asesino, cuando lo vio, se asustó. Y usted aquí dice, yo vine acá a traerte un mensaje de parte de Dios, por el cual mi hijo dio su vida. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tu vida no tiene que ser como ha sido hasta ahora. Tu vida puede ser transformado por el poder de la cruz. Entrégale tu vida a Jesús. Cristo te ama. En ese momento el hombre recibe a Cristo. El mismo anciano comienza a discipularlo. Y este hombre llega a ser pastor dentro de la cárcel. Y dando su testimonio, el hombre regenerado dice, yo soy el producto de 2 vidas que dieron su vida por mí. Por Cristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Y de un joven de 19 años que yo maté en un supermercado. Yo quiero decirle a ustedes, reos en esta cárcel, Cristo los ama y tiene un plan maravilloso para todos. En cuarto lugar, hay un caso adicional. No quiero terminar este mensaje, no quiero terminar esta exhortación sin dejar de tocar un último caso que pudiera sucederle. Estamos preparados para que alguien impío nos haga daño. Estamos preparados para que alguien impío murmure. Estamos preparados más o menos para entender que el mundo nos va a hacer hostil. Pero ¿qué podría suceder? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando el agravio viene de otro que se dice ser cristiano? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo nos manda la Biblia a reaccionar hacia alguien que se dice ser cristiano, que porta una Biblia, que ora, que va a la iglesia? ¿Cómo debemos de responder? Pastor, explíqueme. En vista de que esta hermana o hermano, aunque yo lo deseare, no va a ir al infierno, porque tiene la marca del Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿cómo yo voy a reaccionar en alguien así? ¿Cómo voy a reaccionar con alguien que me ha hecho daño? Que me ha lastimado, que me ha herido. Alguien con quien yo he cohabitado. Alguien en quien yo le he entregado afecto, amor, cariño, y me ha dañado. Pastor, dígame cómo yo voy a reaccionar. Por favor, dígame. Normalmente cuando es un cristiano que nos hace daño, nos duele más. La respuesta es, ¿a dónde cojo ante tal situación? Siempre diré lo mismo: mira la cruz, ve a Cristo. ¿Por qué? Porque todos los pecados de ese que se dice ser cristiano y los tuyos, los pecados pasados, presentes y futuros, fueron perdonados por Cristo en la cruz del Calvario. Cristo pagó con su muerte por los pecados de Él y por los pecados nuestros. Quiero decirte que debemos de practicar lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, en los versículos del 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Está hablando de cristianos con otros cristianos. No está hablando de cristianos con gente del mundo. En la convivencia entre cristianos, lo repito para que se entienda.
Efesios 4:31. Quítense de vosotros, entre ustedes los cristianos, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mira la cruz, ve a la cruz. Solo en la cruz podrás entender y valorar lo que Cristo hizo por ti y por ti. Y añade Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo lo que nacimos del siglo pasado hasta aquí, hemos visto un avión a proporción a chorro. ¿Cuántos lo han visto? Son los que rompen la barrera del sonido. Nosotros nos damos cuenta de que es un avión a proporción a chorro, porque primero la distancia es bien alta. Y lo segundo que vemos es que cuando pasa dejan una estela. ¿Lo han visto? Como un chorro, humo blanco, como si fuera haciendo nubes blancas. Es un surco blanco. Y uno dice, no, ese no es cualquier avión, ese es un avión militar, es un avión proporción a chorro. Y lo conozco por la estela que deja. Nosotros los cristianos estamos llamados a dejar una estela de amor, una estela de misericordia, una estela de perdón. Aleluya. En nuestro paso aquí en la tierra, ¿qué estela estamos dejando? Si alguien tuviera que hablar de nosotros, diría que somos de espíritu iracundo, con deseo de venganza, con falta de amor, con falta de misericordia, con falta de perdón. ¿Qué estela estamos dejando aquí en la tierra? Amados, procuremos hacerle bien a todos, aún aquellos que nos han hecho mal en esta tierra. Y haciéndolo así, siendo así, seremos más como Cristo y menos como los del mundo. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor.